Sí. Amados hermanos, es una alegría poder estar en la casa del Señor y encontrarnos para alabarle, para escuchar la lectura y la proclamación de la palabra. Enviamos un saludo a todos aquellos amigos, hermanos, hermanas que nos ven por las redes sociales, pidiendo al Señor que sea Él el que lleve la buena noticia para bendición de todos. El tema de hoy es el verdadero sentido de la ley de Dios. El verdadero sentido de la ley de Dios, y nos basamos en Mateo 5, 13 al 20, texto que ya fue leído. Voy a estar conectando mensajes anteriores con el mensaje de hoy porque hay una línea temática muy importante. En los últimos mensajes, la palabra de Dios nos ha traído profecía, exhortación bíblica con mucha claridad. Y yo creo que muchos de ustedes han podido captar eso. No son mensajes complacientes, sino cuestionadores. La gente anda buscando cosas complacientes, show y cosas que me entretengan. Pero nosotros como iglesia reformada, iglesia presbiteriana y en lo personal, consideramos que la palabra de Dios debe ser clara, debe ser nítida para todos nosotros, aunque como dice Pablo, con sencillez, sin arrogancias. Estamos nosotros en toda esta serie de mensajes también hablando de esperanza y de las promesas de Dios. No solamente juicio, no solamente condenación, es esperanza y promesa de Dios. Y recuerden que en nuestras citas bíblicas hay hay tres formas principales de escoger la cita bíblica. Una, por tema. Bueno, el tema de hoy es la gloria de Dios, se busca el tema. Otro es por necesidad de la congregación. Y una tercera forma, que es la más común en nuestra iglesia, seguir el calendario litúrgico que siguen muchas iglesias en el mundo. Ese calendario litúrgico nos da 4 citas básicas y una temática. Entonces uno como pastor y predicador lee las lecturas, busca el eje y sigue esa línea temática, tomando o entendiendo que allí también está la voluntad de Dios. El domingo pasado, ¿de qué hablamos? Si tuviésemos tiempo, me gustaría hacer un pequeño examen a ver quiénes recuerdan de qué hablamos el domingo pasado. De las bienaventuranzas. Quienes conocen la necesidad de Dios, es decir, que tienen una pobreza espiritual, el reino de Dios les pertenece. Recibirán consuelo, la tierra por heredad, recibirán justicia, compasión, verán a Dios y serán llamados hijos de Dios. Fíjense que tantas promesas hay para aquel que cree y confía plenamente en Dios. Y eso va dirigido especialmente a los más pobres, a los más necesitados, a aquellos que sufren. También hablamos de la importancia de ver la historia sociopolítica y bíblica desde el reverso de la historia. Después del mensaje, algún hermano se me acercó y me dice: pastor, no me quedó clara la idea de eso del reverso de la historia. ¿Qué quiso decir? Bueno, la idea no es mía. La idea es de muchos teólogos, especialmente Justo González, que habla y escribe un libro sobre el reverso de la historia. Entonces le dije, bueno, las bienaventuranzas, Jesús está viendo la salvación desde el reverso, desde aquellos que más necesitan. Y también se me ocurrió compartir con él otra idea más. La historia de la conquista, o más bien del descubrimiento de América. Hay una lectura que es hegemónica, una lectura que viene dada por el colonialismo de Europa. Y los niños no sé si estarán escuchando todavía eso en la escuela, pero yo lo escuché. ¿Sí? La grandeza del descubrimiento de América, y nos trajeron la cultura, nos trajeron el idioma, nos trajeron la religión, ¿sí? Y muchas cosas más. Y la Pinta, la Niña de Santa María, y uno veía esa historia de una manera diferente.
Pero de pronto escuché a un indígena en un encuentro internacional que decía, cuando llegó Cristóbal Colón aquí, nosotros teníamos miles de años aquí. ¿Quién descubrió aquí? ¿Ves? Estamos desde el reverso. El indígena decía, nosotros teníamos aquí 1000, 2000, 3000, 4000 años y ellos vienen a descubrir qué. Además, nosotros encontramos a Colón perdido en una playa. No sé si María se acuerda de eso. Dice el indígena, nosotros encontramos a Colón perdido en una playa. Él creía que había llegado a la India. Ahora que nos trajeron el idioma, si nosotros teníamos idioma, nos trajeron cultura, nosotros también teníamos cultura. Nos trajeron religión, teníamos religión. Y empezó él a hablar de esa historia desde el reverso, desde los indígenas, cómo la ven de diferente. Entonces yo decía, yo creo que no culpo a los maestros porque esa fue la educación que recibieron, pero también no había quien les inquietara para verla de una manera diferente. Y al leer la historia bíblica desde el reverso, lo vemos desde las bienaventuranzas de los que sufren y de los que padecen necesidad. Pero ¿qué resalta Jesús allí? Amor, misericordia y justicia. Y recuerdo un dato más que nos daba el líder indígena, esa famosa descubrimiento y conquista, mataron a más de 80 millones de indígenas. Mataron a espada millones de indígenas. Y entonces, cuando vemos el reverso, desde el amor de Dios, es amor, misericordia y justicia como principios fundamentales también de la obra de Dios. Ahora, Mateo nos lleva también al mismo tema, por eso le decía que hay continuidad. Jesús le dice, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Le está hablando a sus discípulos. Ustedes son la luz y la sal de la tierra. Y la luz nos permite ver todo. La sal da sabor, conservación y hasta es medicinal. Ustedes son, no ustedes serán, no, son. Yo les puedo decir a ustedes hoy, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Cuando dice ustedes, está queriendo decir que hay otros, porque se estaba refiriendo también a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas. Parece que ustedes sí son, pero ellos no. Y pone el ejemplo de la sal. Cuando pierde la sal su sabor, pierde su razón de ser y entonces es desechada. Está hablando que hay otros que son una sal que ha perdido su sabor, por lo tanto ha sido desechada. Y agregó, no crean que yo he venido a anular la ley, sino a darle su verdadero sentido. Esto es clave en el pensamiento de Jesús y de esta reflexión. No crean que he venido a anular la ley, sino a darle un verdadero sentido, una nueva mirada desde el reverso de la historia, podríamos agregar nosotros. Es una nueva mirada desde ese reverso. Y además agrega Jesús, a la ley de Dios no se le quitará ni una sola letra. Ni una sola letra. Hay personas que hablan de ni una tilde ni una coma, pero es que en el idioma original no hay tildes, no hay comas. Se prefiere hablar de no se le quitará ni una sola letra. Este es un texto difícil. ¿Cómo lo manejamos? Porque además de los 10 mandamientos, había 360 mandamientos más. ¿A qué se refiere Jesús? Este texto de no le cambiarás ni una tilde ni una coma ha sido muy manipulado. Entonces yo hago que el texto diga lo que yo creo y quiero que se diga. Y lo acomodo para mi beneficio. Los movimientos fundamentalistas y literalistas les fascina este texto, aunque también hay otros que se olvidan o no mencionan por conveniencia. ¿Cómo pasaba con los sacerdotes, los fariseos y los escribas? A la luz del pasaje de Mateo, hay una pregunta para ustedes. ¿Qué significa ser luz y sal en el mundo? ¿Qué significa ser luz y sal en el mundo? El mismo pasaje de Mateo dice, cuando la gente vea lo bueno que ustedes hacen,
ahí hay luz y ahí hay sal. Con nuestro testimonio de vida, estamos siendo luz y estamos siendo sal al mundo. Pero también cuando le damos el verdadero sentido a la ley. De eso casi nunca hemos oído nada. ¿Sí? Somos luz y sal cuando damos un buen testimonio, cuando hablamos de Jesús, cuando trabajamos, está bien. Pero también a la luz de este texto, cuando Jesús dice, no le quitará ni una letra a la ley, de esa manera también nosotros estamos siendo luz y sal del mundo. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, necesitamos precisar a qué ley de Dios se refiere Jesús. Esa es la clave. ¿A qué ley se refiere Jesús? Vamos a tratar de aclararlo de la siguiente manera. En la tradición judía hay tres partes que hay que entender. Lo primero son los 10 mandamientos. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da 10 mandamientos. ¿Eso es palabra de Dios? Sí. ¿Es ley de Dios? Sí. Pero también hay todo un proceso histórico allí. Recordemos que de Egipto sale una familia hebrea que llega a ser Israel. Pero se sumaron otras familias, otros clanes, otros grupos. Por eso que encontramos en toda la historia de Israel la idolatría. En otra ocasión que Moisés sube al monte y baja con las tablas, ¿qué encontró? No, Moisés eso se demora mucho, ya se murió, construyeron un becerro de oro y lo estaban adorando. Por eso, porque no había unificación. Entonces el pueblo de Israel, con la ayuda de Dios, dice, vamos a unificar, a poner una pauta. Y la pauta son los 10 mandamientos. Y el que quiera servir a Dios, que se una o si no que se vaya. Y el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses aparte de mí, ni los honrarás, porque había que unificar a un pueblo para poder sobrevivir en el desierto. Entonces Dios le da los 10 mandamientos. Pero ¿qué hicieron los maestros, los sacerdotes, los escribas? Mire, esos mandamientos son como muy cortos. Entonces escribieron la Misna o el Talmud, que es una interpretación de lo que quiso decir Dios con esos 10 mandamientos. Y ahí es donde se complica la cosa y se tuerce también la cosa. ¿A cuál de estos no le podemos quitar ni una coma ni en la letra? ¿A los 10 mandamientos o a lo escrito por los líderes religiosos judíos y escribas? ¿A cuál de las dos? Yo creo que Jesús se refería a casualmente esa interpretación que los líderes religiosos habían hecho de los 10 mandamientos. No todo es malo, pero no todo es bueno. Veamos un ejemplo. Uno de los 10 mandamientos habla, guardarás el día de descanso. Guardarás el sábado para descansar porque Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Sí, guardarás el día sábado. Pero ¿qué significa eso? Entonces viene la interpretación. Por ejemplo, ellos inventaron de que no se podía cargar peso el día sábado. No se podía cocinar. Había que cocinar el día anterior para poder comer. No se podía caminar más de ciertos cantidad de metros, creo que eran 200 metros. No se podía caminar. Los animales, si un animal se cae en un hueco, no lo puede sacar porque eso es trabajo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, ustedes que ponen cargas encima de la gente que ustedes mismos no cumplen, si su oveja se cae en un hueco, no me vengan con el cuento que no la van a sacar. Eso es carne, lana y plata. Y lo hacían. Y algo más contradictorio. A Jesús lo acusaron de haber sanado en el día sábado, porque estaba prohibido hacer sanidad un día sábado. Imagínense eso. No podía tener misericordia de una persona que llevaba 20, 30 años enferma porque era sábado. Le decían, pudo haber venido el día anterior, el viernes, o véngase el lunes, pero el sábado no. ¿Dónde dice eso? En los 10 mandamientos. Y hay un caso extremo y muy delicado que tratar, sobre todo si hay niños y juveniles aquí. Ustedes los padres, si hay preguntas de ellos,
pues les aclaran o me los traen también a mi oficina. En Deuteronomio 22, 28 al 29, anote esta cita, memorícela. Deuteronomio 22, 28 al 29, hay un caso, una interpretación de la ley. Si un hombre viola a una muchacha, este hombre tendrá que darle 50 monedas de plata. ¿A quién? ¿A la muchacha? No, al papá. Y tendrá que casarse con ella. Y no se podrá divorciar de ella nunca. Si analizamos este caso, estamos viendo que hay una postura patriarcal y machista. La muchacha no cuenta para nada. Ni le dan el dinero a ella, ni le dan la libertad a mí. Yo con ese señor no quiero nada. Si me violó, me violentó. Pero la mujer estaba obligada a casarse. Yo les pregunto, ¿a cuál de los 10 mandamientos corresponde esta interpretación de la ley? Agárralo por donde quiera, diga lo que quiera, pero es contraria al amor, a la gracia y la justicia de Dios. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abrogar, a anular la ley, he venido a darle su verdadero sentido, como es el amor, la justicia, la misericordia y la paz para todos. Palabra dura esta. Y pudiese mencionarles 5, 10, 50, 100 o más casos muy similares a eso. Porque en la Biblia hay palabra de Dios, sí, pero también está la intervención humana. Y en esa intervención humana hay que leerlo y verlo a la luz de Dios, a la luz de la palabra, a la luz de los ojos de Jesucristo. Como conclusión, yo quiero resaltar 2 grandes principios, que es lo que quiero que ustedes agarren y se lleven en su corazón. El primer mandamiento de los 10, no tendrás dioses ajenos. Solo a Jehová servirás y a Él honrarás con toda tu vida, con todo tu ser, con toda tu alma. Eso es claro ahí. No permitan que nos metan otras creencias y aún desviaciones de quién es el verdadero Dios creador del universo. El segundo principio, necesitamos pobreza espiritual, sí. Necesitamos humildad. ¿Qué significa en Mateo pobreza espiritual? Significa sentir la necesidad de Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no tiene la necesidad de Dios. Ni hacen lo bueno, ni les importa la ley de Dios, ni la viven, ni la practican, ni la enseñan, como dice el pasaje de Mateo. Sentir esa necesidad. Se me viene a la mente aquel salmo tan bello que dice, tal cual el siervo brama por las límpidas corrientes, mi corazón ardiente por ti suspiro, Dios. Qué bello poema. El siervo busca el agua porque tiene sed. Mi alma te busca, oh Dios, porque tengo sed de ti. Esa es una meta en la vida del creyente. Entonces, amados hermanos y hermanas, nos comprometemos a amar al Señor sobre todas las cosas. Eso es clave, si no hemos perdido el tiempo. Nos comprometemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Recuerden que el domingo pasado le decía, el pobre llega ante Dios con las manos vacías, o el pobre espiritual llega ante Dios con las manos vacías. No llega con nada para negociar ni para chantajear a Dios. Señor, acuérdate que yo el miércoles estuve en el culto de oración, culto familiar. Por lo tanto, yo espero que tú me des algo. Dios no es chantajeable, pero es puro amor. De ser así, de estos 2 principios, somos bienaventurados y bienaventuradas y el reino de Dios nos pertenece. El reino de Dios es un proyecto concreto que Jesucristo inauguró y que crece entre nosotros y algún día tendrá plenitud y nosotros estaremos allí con Él. Esa es nuestra esperanza. Así no lo veamos, pero yo sí creo y proclamo que el reino de Dios crece en este planeta, aunque veamos todo lo contrario en las noticias.
pero es una promesa de Dios y yo sí creo que crece. Nos comprometemos a leer y a enseñar las Sagradas Escrituras, a estudiarlas. Allí se puede medir un poco la sed que tenemos de Dios. ¿Cuál es la mejor fuente de agua? ¿Verdad? Vamos a la llave o compramos agua embotellada, pero hay que buscar el agua. Una fuente para encontrar esa voluntad de Dios, sabiéndola leer, es la palabra de Dios. Pero a los ojos de Jesús, ¿cuándo es una ley de Dios y cuándo es una ley de los hombres? Vamos a estudiarla, vamos a investigarla. De ahí la importancia de la escuela dominical, de ahí la importancia del mensaje, que no sea otra cosa que palabra de Dios en enseñanza. Y vamos a enseñarla, dice el mismo Mateo, aquel que predica y que enseña, ya sea de palabra o con su testimonio, pero así hay que hacerlo. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer nuestra historia humana, sociopolítica, porque somos seres sociales y somos políticos también, no politiqueros, políticos, porque nos interesa lo que pasa en este planeta. Vamos a hacer esa lectura sociopolítica y bíblica, como lo hizo Jesús, desde el reverso de la historia. ¿Recuerdan aquella frase de Jesús? Os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, esa es una forma de leer la Biblia del reverso. Fue dicho, pero yo os digo, y nos invita a vivirlo de una manera diferente. Solo así, escúchele, ve, solo así, ¿cómo es que dicen los abogados? Sí o sí. O sea, no hay salida de ese compromiso. Solo así podremos ser luz y sal de la tierra. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, y porque tu espíritu nos impulsa a leerlo de una manera especial y diferente. Ante todas las cosas, danos sabiduría, inteligencia, conocimiento, fuerza de voluntad para vivir según tus principios y poder leer la historia de una manera diferente, para poder impulsar tu reino también de una manera especial. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.